Estamos hablando acerca de la necesidad de ser un verdadero discípulo, ¿no? Y esto es algo que es muy, muy importante que usted y yo tengamos que reconocerlo. Porque la Escritura dice en Mateo 28, del 18 al 20. Y Jesús se acercó, y hablamos que el Señor siempre está cerca, no está lejos, donde está más cerca de lo que nosotros pensamos, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces, para ser un discípulo, había una característica que todo creyente tiene que desarrollar en su vida, ¿no? Y es algo que es muy importante porque no viene de nosotros, viene de parte de Dios. Y es justamente tener amor. Diga conmigo, amor. La importancia de desarrollar el amor de Dios en nuestro corazón. Un amor que hemos dicho que no es como el nuestro, que busca un interés, que busca la conveniencia, sino más bien un amor que es desinteresado, que busca el bienestar de la persona a quien uno ama. Entonces, si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, y usted tiene que serlo porque usted cree en Jesús, definitivamente, entonces usted tiene que desarrollar ese amor que viene de parte de Dios en su corazón, y lo que usted tiene que hacer es acercarse a Jesús, dice, porque así como el Padre me ha amado, yo también, dice, los amo, dice el Señor Jesús. Y entonces recibir ese amor para que capacitarlo a usted y a mí y a toda la congregación y poder ser de esa manera muy buenos discípulos en la vida, ¿no?, de esta congregación. Hablamos de 3 aspectos importantes también la semana pasada que usted tiene que tener presente. Y el primero, la misión, ¿no?, que Jesucristo le encomienda a la iglesia, ¿no?, y a sus discípulos, de poder pues ir y hacer discípulos. No es una invitación, es una orden, es un mandato imperativo de parte de Dios. ¿Qué significa? Que es algo que se tiene que hacer sí o sí. La única forma de que el reino de Dios se expanda sobre la tierra, la única forma de que la tierra sea saturada del conocimiento de la palabra de Dios, es que los hijos de Dios, que ya hemos conocido a Jesús, que ya hemos sido perdonados, que ya hemos sido lavados, que ya hemos recibido la gracia y el favor, que tenemos herencia en el cielo, cumplamos con nuestra tarea de ir y hacer más discípulos. Porque esa es la encomienda de parte del Señor. No solamente debe quedar en usted, sino que usted tiene que continuar, porque es una orden imperativa. La segunda es que esa misión recae y descansa en el poder de Jesús sobre todo lo creado. ¿Qué significa eso? Que eso no es parte nuestra, ni siquiera nace de nosotros. Es algo que Dios va a hacer. Yo tengo que único que simplemente decirle: Señor, úsame. Porque Dios es quien pone el querer y el hacer en nosotros. Él es quien hace la obra. Solo Él tiene el poder para que su palabra pueda tocar la vida de aquella persona a quien usted le va a predicar, a quien usted le va a llevar un mensaje de amor. Nosotros no tenemos ese poder, pero sí tenemos la gracia, el favor de parte de Dios de ser usados por Él. O sea, que Dios te use, lleve tu cuerpo, lleve todo tu ser, abra tu boca y sea Él hablando a través de ti, pero sea el Señor Jesús tocando la vida, ¿no?, de las demás personas a través de tu persona. Hemos dicho, si estamos injertados a la vid, tenemos la vida de la vid fluyendo dentro de nosotros para producir el fruto que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y el tercer punto, también vimos la semana pasada, hay una forma correcta, dice, ¿no? Id y haced. Entonces, ¿qué significa? Que no se cumple el ministerio, no se cumple la orden de Jesús de ir y hacer discípulos si es que solamente estamos aquí. Como iglesia venimos nosotros a recibir la palabra de Dios, la instrucción de Dios aquí dentro del templo, pero la tarea, la labor que Dios nos encarga es salir afuera, donde están aquellos que no conocen a Jesús, aquellos que tienen problemas, aquellos que están pasando crisis, aquellos que tienen dificultades, aquellos que están pasando necesidad, como un día usted y yo lo teníamos. Hasta que vino alguien y nos habló del mensaje de amor de parte de Dios y tocó nuestro corazón y nosotros respondimos al llamado de Dios. Por eso, qué importante es que nosotros podamos entender este mensaje de amor de parte del Señor para poder nosotros cumplir con esa tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y como decía, ¿no?, estamos en ese lugar, tenemos la indicación de parte de Dios, pero ocurre algo dentro de la vida de la iglesia, ocurre algo dentro de la vida de las personas que somos la iglesia del Señor. Y es un tema que tiene que ver mucho. En realidad, yo iba a hablar acerca del bautismo el día de hoy. Iba a continuar con el estudio acerca del bautismo. Pero ¿cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Y que Dios hace lo que Él quiere, ¿no? Entonces yo ya tenía listo, ayer terminé de repasar, ya está, me fui a descansar tranquilo, dije me voy a descansar temprano,
¿no? Para ya listo mañana, 5:30 la oración. Pero ¿qué creen pues? Como Dios es Dios y Él es el Señor y tú eres su discípulo, estás para hacer lo que el Señor dice, ¿no? 3 y 2 de la mañana, ¡pling! Abierto los ojos como, ¿no? Como si te hubieras tomado ahí 2 tazas de café bien cargadito, ¿no? Señor, un ratito más, nada. A la sala, a la computadora y hacer lo que el Señor dice que tienes que hacer. Y era justamente lo que Dios nos estaba pidiendo que pudiéramos tocar el día de hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta noble tarea que Dios le ha encomendado a su iglesia de ir y hacer discípulos? Entonces, el problema es que estamos encontrando una gran oposición, que no solamente es de ahora, es una oposición que viene desde hace mucho tiempo atrás. Viene pues con este tema de la corriente global, ¿no? A nivel de todo el mundo, viene con estas leyes pues de los movimientos LGTB, viene también con de tomar los gobiernos y sacar leyes en contra de los valores y principios sobre cuales se formaron las naciones. Venimos de una pandemia que nos mantuvo también encerrados y ahora pues muchos se acostumbraron a estar simplemente conectados por el Zoom, ¿no? Y todavía hay muchos que no salen de esa situación. Entonces hay mucha oposición y hoy en día tenemos pues la falta de trabajo, la falta de economía, la violencia y tantas otras cosas que son oposición para que muchas veces no se lleve a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero como el Señor es bueno, ¿ya? Y el Señor es misericordioso para con nosotros, yo quiero que por favor entendamos, ya que con mucho temor y temblor lo que vamos a poder hablar. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? Está pasando justamente con un gran problema que se llama obediencia. Somos como una iglesia que muchas veces queremos, Señor, dame y dame más, ¿no? Tenemos suficiente, pero seguimos pidiendo más y más y más. Pero ¿cuándo nosotros vamos a comenzar a darle al Señor lo que verdaderamente Dios quiere? Tiempo, tesoro y talento. ¿Para qué? Para ganar almas. Porque la razón de la iglesia, lo dijimos también la semana pasada, es justamente eso, es predicar el Evangelio. Es llevar este mensaje de amor afuera, pero hay una resistencia que es muy natural. Desde que uno nace hasta que uno muere, la lleva dentro de su ser. Una de las primeras palabras que generalmente aprende todo niño a decir, antes de empezar a hablar, es la palabra no. No, usted le diga, no hagas eso, no, y el niño te dice, no. Y entonces es un mal que lo tienen los hombres, lo tienen las mujeres, lo tienen los niños, lo tienen los adolescentes, lo tienen los jóvenes, lo tienen los adultos y lo tenemos también los viejos. La falta de obediencia. Y uno no nace obedeciendo. La obediencia se forma, la obediencia se enseña. No solamente con palabras, sino con acciones, con ejemplos, para formar esa consistencia en la vida de nuestros hijos y que ellos también puedan hacer lo mismo con su siguiente generación. Porque si no, sería un acto inmoral que yo le pida a mis hijos obediencia cuando yo no obedezco. Yo no le voy a pedir que mis hijos laven su plato cuando yo soy incapaz de lavar mi plato. No le voy a decir ordena tu cuarto cuando yo no ordeno mi cuarto. Lava tu ropa cuando yo no lavo mi ropa. Porque hay incoherencia. Y después queremos que nuestros hijos, qué malcriados son nuestros hijos. No nos hacen caso. Porque no estamos enseñando. Estamos demandando, pero eso no se llama enseñar. La obediencia, hermanos, se enseña. Por eso que Jesús en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, el cual estamos viendo, dice la palabra de Dios, ¿no? Enseñándoles, dice, a que guarden todas las cosas que Él nos ha dicho. Y no solamente habla de una media obediencia, habla de una obediencia total. Porque una media obediencia es una tremenda desobediencia para Dios, ¿no? Y yo le decía, pero Señor, esta palabra parece bastante fuerte para la iglesia, porque ellos vienen contentos, inauguración. Sí, vas a inaugurar un nuevo tiempo, sí, perfecto. Pero tiene que ser de la manera como tiene que ser, como yo digo en mi palabra. Por eso que la importancia a poder desarrollar la obediencia en la vida de la iglesia debe comenzar, dice, desde temprana edad. En la Biblia hay 84 versículos que hablan acerca de obedecer a Dios, 42 versículos que hablan acerca de guardar los mandamientos de Dios. Y como verdaderos discípulos de Jesús debemos de obedecer, dice, todos, diga conmigo, todos sus mandamientos. No solamente el que me agrada, no solamente el que me gusta o el que yo considero que está bien para mí, no. La Escritura dice bien claro, todo. No podemos
cortar, quitar la Escritura. No podemos ni siquiera añadirle a la Escritura. Y entonces, por lo tanto, todos nosotros que estamos aquí debemos ser enseñados en la palabra para poder obedecer esta palabra. Y entonces usted y yo tenemos que ir formando ese hábito dentro de la iglesia para poder desarrollar esta obediencia. Porque, escúchelo, el pasaje de 1 Samuel capítulo 15, 22. Un hombre escogido por Dios, y yo aquí le hablo a la iglesia, y eso fue lo que el Señor me dijo. Tú eres un hombre escogido por Dios, tú tienes una familia escogida por Dios, tienes una descendencia escogida por Dios y generaciones escogidas por Dios. Así que presta mucha atención y dile a la iglesia que preste mucha atención a esta palabra. Porque así como yo un día te escogí, si es que no me sirves de la manera como yo digo, también yo te puedo desechar. Y eso fue muy fuerte para mí. Y es una palabra muy fuerte para la iglesia. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es lo mejor que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Porque la obediencia nos garantiza el respaldo de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de mis generaciones. Pero si yo no obedezco a Dios o hago las cosas a medias para Dios, pues dice la palabra que también Dios me puede desechar. ¿Y qué ocurrió con Saúl? Usted conoce la historia. A él se le encomendó una orden de ir y matar, dice, al rey de Amalecita y exterminarlo todo. ¿Y quiso? Se quedó con el ganado, le perdonó la vida al rey y dijo: no, yo pensaba en los sacrificios. Eso es mentira, estaba pensando en su botín. Estaba pensando en él, no estaba pensando en Dios. Y Dios nos dice en este tiempo, iglesia, que estamos entrando a esta nueva temporada en el 2025, que debemos de poner a Dios pues siempre presente. Y allá lo que usted tiene que entender: nuestro Señor Jesucristo tuvo a 12 hombres como usted y como yo, y hasta peores todavía, un impulsivo, no iracundo, otros flemáticos, coléricos, que decían: Señor, pero manda que llueva fuego y truenos y que los destruyan a toditos. Yo no creo que haya ninguno que haya así, ¿no? Pero eso es para mostrarnos a nosotros que Jesús tuvo que estar con ellos, diga, para enseñarles. Diga conmigo: enseñarles. Pasó 3 años, dice, conviviendo juntamente con Él, para que ellos puedan ser enseñados. Y nosotros, que tomamos a la semana, ¿cuánto? ¿3 horas? ¿3 horas y media a la semana? Para estar reunidos aquí, para hacer ¿qué cosa? Enseñados. Es bastante poco. Los discípulos de Jesús pasaban los 7 días de la semana con Jesús. Muchos se dicen que de los 365 días del año, ellos más o menos algo de 300 días pasaban con Jesús y el resto lo pasaban con su familia. Porque ellos tenían familia. Y es por eso que esos hombres pudieron hacer grandes cosas para Dios. Porque estaban cerca de Jesús. Y esa es la invitación de parte de Dios. Que usted también esté cerca de Jesús. Lo hemos aprendido en Juan capítulo 15. Separado de mí, nada podéis hacer. Y hemos dicho también que el Padre viene, ¿qué cosa dice? Como el labrador, ¿a qué? A podar, dice la Biblia, ¿sí o no? A sacar a aquellos que no producen nada de fruto y, dice, podar la planta que produce fruto para que dé mucho más fruto. Entonces estamos entrando en esa temporada, hermanos, y usted y yo tenemos que estar atentos, siendo diligentes. ¿Para qué? Para poder realizar esa tarea. Jesús permaneció cerca de ellos, por eso es que también nosotros, nos está hablando el día de hoy como la misión cristiana de nuestra casa, si usted desea ser un buen discipulador, debe de permanecer cerca de Jesús, injertado en Él. Y lo hemos repetido hasta la saciedad, que guardar su palabra no es otra cosa que obedecer a la palabra. Aunque en muchas oportunidades la palabra de Dios no la podamos comprender, aunque en muchas oportunidades la palabra de Dios no nos parezca a nosotros, no se trata de nuestra voluntad, no se trata de nuestro parecer, se trata de hacer la voluntad de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por mí, y el cual me da el privilegio, y a usted y a mí, de ser llamados hijos de Dios el día de hoy.
Estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz? Amén. Lucas capítulo 11. Yo quiero que usted pueda entender, y el Señor puso algunos versículos para poder decirle a la iglesia. Yo no sé para quién es esta palabra, pero cuando Dios te pone algo es porque hay alguien que necesita esa palabra. En cierto momento Jesús dice, antes de encontrar a sus discípulos, estaba Simón, estaba su hermano Andrés y estaban otros pescadores que habían llegado, dice, de bogar toda la noche y no haber conseguido absolutamente nada. ¿Qué significa? Que ellos habían hecho todo en su humanidad, en su conocimiento, en su fuerza. Así como muchos de nosotros en nuestra humanidad, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, hacemos las cosas. Y cuando Jesús le dijo, echa la red, le dice, pero Señor, yo soy pecador, yo conozco los mares, yo he trabajado toda la noche. ¿Me dices que eche la red? Tal vez tú puedas decir, pero Señor, ya lo he hecho todo. Pero el Señor te dice, algo distinto va a ocurrir ahora, porque ahora vas a echar las redes en tu nombre. Y cuando uno echa las redes en el nombre de Jesús, usted vio los resultados. Ocurrió una pesca milagrosa. Y Dios quiere hacer algo milagroso en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tus hijos, de tus hijas, en tu negocio, en tu empresa, en tu trabajo. Dios quiere hacer algo milagroso, pero lo que Dios te pide es obediencia. Tú tienes tu argumento, tú tienes tu razón, tú tienes tu conocimiento, pero Dios dice, de nada te sirve eso. Porque hasta ahorita estás cosechando lo mismo. Es tiempo de que comiences a oír mi voz y me hagas caso. Echa la red donde te he dicho. Obedece y vas a experimentar lo sobrenatural de Dios en tu vida. Mateo capítulo 21, verso 2. Caminando con los 12 antes de la entrada triunfal, le dice, ¿sabes qué? Quiero que ustedes dos vayan a la aldea que está allá y van a encontrar un pollino que nadie se ha montado, desatarlo y traerlo. ¿Se imaginan? Es como que de repente le dijera pues aquí a Martín y a Robin, vayan afuera de un Ferrari, tráiganmelo por favor, lo necesito. Y si alguien te dice, dile, pastor lo quiere, a ver si van. ¿No? Comienzan nuestras luchas, comienzan nuestros temores, comienzan a ver justamente esas inseguridades. Pareciera una locura. Pero sabemos que Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y Él conoce el tiempo y el espacio. Y todas las cosas están sujetas a Él. ¿Qué les pidió a ellos? Obediencia. Y cuando ellos fueron, encontraron lo que Jesús le dijo, lo encontraron. Y cuando ellos llegaron al lugar, vieron a alguien, los vio, que estaban desatando, y dijo, ¿qué hacer? No, el maestro lo necesita. Y la palabra que dice, los dejaron que lo llevaran. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas como Jesús lo había dicho. Y a veces nos parece locura lo que Dios nos dice. En cierto momento, cuando Jesús entra al templo, para ingresar al templo había que pagar un impuesto. Sobre todo si tú eras extranjero. O sea, aparte de tu ofrenda, aparte de tu diezmo, había que pagar un impuesto que te cobraban. Y vinieron pues los sacerdotes a cobrar el impuesto, ¿no? Y le dijeron a Pedro, oye, tu maestro no paga. Y Pedro dice que entrando con esa preocupación, Jesús lo vio y le dijo, no, Pedrito, un ratito, tranquilo. ¿Sabes qué? Anda, echa tu anzuelo en el mar y el primer pez que saques, ábrele la boca y saca lo que está dentro y ve y paga el impuesto. Señor, el primer que vaya al mar, tire un anzuelo, que suena muy fácil. A ver, ¿alguno de ustedes ha ido a pescar alguna vez? Saben muy bien que cuando uno va a pescar, a veces se le traba el anzuelo, a veces no pesca nada, ¿sí o no? Y ahora imagínate que Pedro, que era un impulsivo, que era un así, hombre de armas tomar, y llegar con ese pensamiento y Señor, dentro de la boca de un pescado, ¿y qué pescado será? Tramboyo, pejerrey, furel, bonito, corvina, ¿qué sacaré? ¿Pero qué Jesús le estaba enseñando? Obediencia. Iglesia, el secreto para poder hacer cosas extraordinarias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se llama obediencia. Si usted obedece, usted va a experimentar lo sobrenatural de Dios. Por eso que en Marcos capítulo 12, 22, ¿no? Que ya hemos estudiado acerca de esta palabra cuando hablamos acerca de que Jesús maldice la higuera. Jesús le dijo, tened fe.
¿Para qué? Para hacer grandes cosas. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dice, ¿qué le dirías a ese monte? Quítate de ahí, y ese monte, ¿qué haría? Se quitaría. ¿Y saben qué cosas mayores que esas usted y yo hemos sido llamados a hacer? Entonces, si usted lo sabe, dice, pedid en oración y el Señor se lo concederá. ¿Por causa de qué? De tu obediencia. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos. No se trata del lugar, no se trata del entorno, no se trata de la situación como estamos. Se trata de que Dios lo dice. Y si Dios lo dice, así va a ser y así se ha de cumplir en la vida. Entonces, los discípulos de Jesús deberán de ser enseñados a obedecer de forma imperativa todos los mandamientos de Jesús. Hermanos, la fe que usted tiene, la fe que usted va a desarrollar, no es simplemente porque usted escucha algo, sino es porque usted pasa tiempo dejándose enseñar por Dios. ¿Por qué le pedimos que usted se conecte con los grupos? Mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes. ¿Para qué? Para que sean enseñados. Porque la fe no es algo que uno va y la compra, no es algo que simplemente uno lo quiere. La fe es algo que uno aprende. Y hay veces las circunstancias de la vida nos enseñan a tener fe. Muchos dicen que la vida es el mayor maestro que tenemos. Y hay veces Dios utiliza nuestro propio caminar, nuestro entorno familiar, ¿no?, las crisis para poder enseñarnos acerca de la fe. Usted y yo debemos de ser enseñados. Porque ¿qué ocurre si no es así? ¿Qué pasa si usted solamente se conforma con escuchar los días domingo un poquito y tal vez ahí por ahí una semana, un par de días usted simplemente hacía la volada, lee la escritura o ora? Dice, de no hacerlo, usted estaría formando una razón de mucho peso para que tu fe sea cuestionada. O sea, usted estaría dándole una razón para que tu fe sea cuestionada. Vendrá el enemigo, te pondrá a prueba, ¿y qué resultado piensas que vas a tener? ¿Aprobado o jalado? ¿Por qué? Porque tenemos que ser enseñados. ¿Jesús qué dijo? ¿Cómo venció las tentaciones de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Con qué? Con el escrito está. Entonces quiere decir que Jesús conocía la palabra. Estaba enseñado en la palabra. Porque Jesús es la palabra. Entonces, para que usted también pueda tener victoria sobre su enemigo, usted también tiene que conocer la palabra y moverse en el escrito está de parte de Dios al haber sido enseñado. Por eso, hermanos, es importante que nos recordemos a nosotros mismos la causa del por qué usted y yo, ahora sí vamos a entrar al tema, nos hemos bautizado, ¿no? Les preguntaba a ustedes, ¿se acuerdan el día que se bautizaron? ¿Tiene usted la fecha exacta? ¿No? Yo lo único que me acuerdo del día que bauticé a muchos hombres fue que al día siguiente vino Guayco. El río limpiecito, ¿no? Calmadito, y al día siguiente un Guayco. Agüita de chocolate, dice. Pero lo cierto es que usted y yo debemos de recordar por qué nos hemos bautizado. No es simplemente porque hay una moda, no es simplemente porque hay un dicho, no es simplemente porque sea una tradición, una costumbre de nuestra iglesia hacerlo, sino porque usted y yo necesitamos saber que tenemos que tener viva la promesa que le hemos hecho a Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada les dije, ¿no? Es como para aquellos que están casados, que le han hecho su promesa de amor a su esposo o su promesa de amor a su esposa. Olvidarse de ella es hacer que su matrimonio vaya mal. Lo mismo ocurre con la iglesia. Cuando la iglesia se olvida de su propósito y no cumple su palabra, entonces también la iglesia sufre. Y hoy por hoy la iglesia del Señor está sufriendo. ¿Por qué? Porque muchos no están tomando su lugar haciendo discípulos. Cuando la orden imperativa es que usted vaya y haga discípulos. Ahora, yo no quiero poner juicio sobre su vida y no quiero tampoco poner una carga sobre su vida. ¿Por qué? Porque este mensaje es para los cristianos.
Todo aquel que ha aceptado a Jesús en su corazón, todo aquel que ha recibido y ha entendido el mensaje de amor de parte de Dios, desarrolla un corazón agradecido para con Dios. Y en señal de gratitud a Dios, entonces le obedezco. No por imposición, sino por gratitud. Tomamos nuestro lugar, tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y vamos y enseñamos a otra persona. Qué importante es que usted y yo podamos tomar ese lugar. Ser discípulo de Jesús, habíamos dicho que se trata de 24/7, 365 días al año. ¿Qué significa eso? Todos los años de vida que Dios me dé, que me ha dado y que me seguirá dando, fueron, son y serán para ser discípulos. ¿Por qué? Porque yo y toda la congregación vivimos para la gloria de su nombre. ¿Me está entendiendo, iglesia? Cada día es un regalo de parte de Dios para tu vida. Para que lo disfrutes, sí, pero también para que hagas la voluntad de Dios y puedas predicarle a alguien acerca de Jesús. Porque si yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien que tenga problemas matrimoniales? ¿Tú conoces a alguien que tenga problemas con sus hijos? ¿Tú conoces a alguien que tenga problemas económicos? ¿Tú conoces a alguien que tenga problemas financieros? ¿Conoces a alguien que haya experimentado una pérdida? Y todos me van a decir que sí. Entonces, ¿por qué no le hablas de Cristo? Cuando tú sabes que su mayor necesidad es conocer a Jesús. Tenemos que tomar nuestro lugar. Así que permíteme hablarte acerca de 3 aspectos muy importantes que ocurren dentro de tu bautismo. Primero, ¿cuál es el significado del bautismo? ¿Por qué Jesús escogió este ritual para el inicio de la vida de los discípulos? Porque el bautismo hace visible 3 aspectos importantes en tu vida que ocurren como un acto invisible dentro de ti, o sea, por fe. El primero que es a través del bautismo, usted se une con Cristo en su muerte y resurrección. Romanos capítulo 6, versos 3-4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, la gloria del Padre, así también lo seremos en el día de su resurrección. Entonces simboliza el bautismo, la unión con Cristo, a ese sacrificio, ¿no?, que ocurrió en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más significa? Bautismo significa inmersión total de un cuerpo bajo el agua. Romanos 6:11. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, ¿a qué nos debemos considerar muertos? Al pecado. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso que Jesús le decía, sé santo como yo soy santo. Huya del pecado, aborrezca el pecado, no se contamine. Atrévase a ser una persona diferente. Colosenses 3:1-2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué significa eso? Que no te centres solamente en lo terrenal, hermano, hermana. Señor, bendíceme con una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor negocio, una mejor cuenta económica. Señor, con mis hijos, con mis hijas, que tengan de todo. Sí, está bien eso. Pero hay algo que es mejor. Señor, bendíceme para que lo que tú has escrito en el cielo se establezca aquí en la tierra, en mi vida. Porque yo no busco lo terrenal, porque lo terrenal va a pasar. Yo busco lo eterno, que va a permanecer por siempre y para siempre. Ser discípulo de Jesús es por fe, pero la evidencia de nuestra fe como discípulos de Jesús es ir y hacer discípulos. Todo discípulo de Jesús es aquel que entiende que tiene que ir y hacer y bautizar. El segundo aspecto es una representación del perdón o lavamiento del pecado. Si bien es cierto, el bautismo no nos limpia a nosotros del pecado, pero sí representa un simbolismo de una limpieza, ¿no? ¿El agua para qué usamos generalmente? Para lavar, ¿sí o no? Lavamos nuestras vestimentas, nuestros alimentos, ¿no es así? Y habla acerca de limpieza, por eso que en el bautismo utilizamos justamente el tema del agua como un simbolismo, en el cual somos limpiados, pero
como dice la palabra, es un simbolismo, porque usted y yo, por la decisión de haber recibido a Jesús en su corazón, usted ya sabe que ha sido perdonado. Efesios capítulo 1, verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿De quién está hablando? De Jesús, pues. No en el bautismo, que es el simbolismo, sino dice, en Jesús es quien tenemos, dice, esa redención por su sangre. 1 Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces es la sangre de Jesús la que nos limpia. No hay ningún ritual, ninguno de los rituales que hay en la tierra puede hacer eso, perdonarte y darte salvación. Pero todo aquel que ha sido bautizado debe dar testimonio de por qué se bautizó. Por la fe que tengo en Jesús. Porque Él me salvó, Él me perdonó, Él me limpió. Y si voy a las aguas, simplemente lo hago como una señal que representa lo que Él hizo por mí. Porque cuando yo dije, Señor, te acepto, es algo que no se ve. Lo hacemos por fe, ¿sí o no? Lo aceptamos por fe, lo creemos por fe, pero no se ve. Pero cuando vamos al bautismo, nos ponemos nuestro trajecito blanco encima, ¿sí o no? En señal de que ya estamos limpios, vamos ahí a las aguas. Y cuando estamos debajo de las aguas, es como si estuviéramos muertos al pecado. Y cuando salimos de las aguas, es como si estuviéramos resucitando en la gloria de Dios Padre. Es un ritual. Ahora, qué importante es esta parte, que usted y yo podamos entenderlo. Si no creemos en Jesús, no podemos bautizarnos. Porque no tiene sentido. Usted tiene que creer primero. Hay un orden, cree y bautízate. No es bautízate y después cree. Muchas veces nos han enseñado en la Iglesia Católica, ¿no? Nos enseña de que primero hay que simplemente, ¿no? Tu padre te lleva, te bautiza, ya tú ya eres limpio de todo pecado. O bautícelo para que no se lo lleve el duende o para que no se vaya al infierno. Como pensando pues que una criatura de menos de un año puede tener pecado. Puede tener conciencia de lo malo, del bien y lo malo. No, hermanos. La Biblia así no lo indica. La Biblia lo indica, dice que cuando tú tengas conciencia del sacrificio de Cristo en tu vida, entonces recién creas y bautízate. Porque es el orden que establecido de parte de Dios. Le ocurrió a Pablo. Pablo era un religioso. Ustedes saben muy bien que él era un hombre que había sido instruido por Gamaliel, un gran hombre llamado en autoridad en la palabra del Señor. Y era drástico porque él tenía un celo, dice, por la casa del Señor y metía pues a los primeros cristianos a la cárcel. Pero él tuvo un encuentro con Jesús. Yendo a Damasco, dice, la luz de Cristo se le apareció y él cayó, quedó ciego y así a tientas fue llevado, dice, ¿no? Entró a la ciudad y Dios habló a un siervo Ananías y le dijo, ve y habla, ¿no? A este lugar donde está Pablo y devuélvele la vista a través de la oración. Y dile que yo te he escogido para hacer grandes cosas. Y él fue, oró por Pablo, Pablo recibió la vista y dice, y enseguida se bautizó. ¿Por qué? Porque creyó. No era suficiente el conocimiento religioso, él tuvo que creer que Jesús era el Señor. Hechos 9:18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Recuerda que en el bautismo Jesús ya nos había perdonado de todo pecado por la fe en Él. 1 Corintios 6:11, hablando de que en otro tiempo estábamos inmersos en delitos y pecados, dice, y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otro tiempo también estábamos en esa condición, pero ahora dice, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido limpiados, ya hemos sido santificados y ya hemos sido bautizados. Porque la semana pasada habían solamente 3 personas que faltaban bautizar. Y por si acaso en el mes de mayo, para finales de mayo, vamos a tener el bautismo. Y ya creo que toda la iglesia estará pues en ese orden divino de parte de Dios para esta nueva temporada. Y el tercer punto,
Ya para ir cerrando hasta aquí esta enseñanza. El bautismo significa también la unión con el pueblo de Dios. ¿Por qué nos bautizamos? Porque el bautismo abre la puerta a la unión con el cuerpo de Cristo visible. Muchas veces nosotros trabajamos la parte de la membresía, ¿no? O que sean parte importante de la iglesia, después de que han cumplido esa parte del rito del bautismo. ¿Por qué? Porque esto es importante. ¿Por qué? Porque te hace a ti una persona activa, comprometida con la visión de Dios. Ah, no, que el pastor dice. No es que el pastor lo dice. Primeramente, ¿quién ordenó el bautismo? Jesús, no el pastor. ¿Por qué te trae a una iglesia y por qué hace que en esa iglesia te bautice? Porque Jesús te hace uno con la iglesia. ¿Para qué? Para que sirvas dentro de la iglesia. 1 Corintios 12, 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces hablamos acerca de que cuando usted hace la oración, también usted recibe el Espíritu Santo dentro de usted. Y el Espíritu Santo viene a nosotros a trabajar en nuestro interior para hacernos parte de una iglesia. No ser simpatizante de una iglesia, no simplemente ser un espectador de una iglesia, sino ser parte activa del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia. ¿Qué significa? Es caminar hombro a hombro, ¿no? Juntamente con la visión de la iglesia. Gálatas 3:27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo estamos revestidos. Entonces ya no hay aquí, dice, que uno es más que otro y que el otro es menos que el otro. Aquí en esa iglesia no hay eso. No hacemos distinción de personas. ¿Por qué? Porque cuando yo los veo a ustedes, veo a Cristo. No veo al hombre o la mujer, sino que el Señor me dice que tú ves a Cristo. Y todos estamos unidos a Él para poder formar parte de esta unidad perfecta en cuerpo, en el Señor. El bautismo en el Espíritu nos hace uno en Cristo. El bautismo en agua hace visible esta unidad cuando nos hacemos miembros visibles de la iglesia local. ¿Qué significa? Que yo me doy a conocer. Si alguien te pregunta, ¿congrega? Sí. ¿Y dónde lo haces? En Misión Cristiana en nuestra casa. ¿Dónde? Misión Cristiana en nuestra casa. ¿Dónde te congregas? En la Misión Cristiana en nuestra casa. Quiere decir que ya dejas de ser de esos aquellos que están escondidos, pues. Amén. Ya dejas de ser de la secreta, cristiano secreto. Ahora es un cristiano público, con una identidad, con una casa, de la cual estás orgulloso y a la cual tú representas. Amén. ¿Por qué? Porque representas a Cristo. La iglesia no nace porque la iglesia quiere. La iglesia nace porque Cristo es quien la engendra. Y tú representas a esta iglesia. Entonces, hermanos, en el momento de tu conversión, estas cosas extraordinarias sucedieron en tu vida. Jesús tomó todos tus pecados y los borró. Además, te salvó del castigo eterno y te ofreció un nuevo comienzo. Pero todas estas cosas son un acto de fe, no se pueden ver. Nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, tu responsabilidad y nuestra responsabilidad de toda la iglesia es hacerlas visibles, dando tu paso de fe al ir a las aguas del bautismo y unirte en su muerte, al entrar en las aguas, siendo sumergido totalmente en ella y experimentar su resurrección, una nueva vida, que ahora todos podrán verla en una nueva criatura que es en Cristo Jesús. Así que si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted profesa ser cristiano, pero no te has bautizado, te pregunto, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a tu paso de fe? ¿Tradiciones? ¿Costumbres? ¿Te van a llamar traidor de la fe? A mí me dijeron, eres un traidor de la fe. ¿De qué fe? Si yo no creía en Jesús en aquel entonces. No tenía conciencia, pero ahora tengo conciencia. Así que este mensaje es para todos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Este mensaje es para todos aquellos que también ya se han bautizado. No te olvides.
Recuérdale tu alma lo que hiciste al entrar a las aguas del bautismo. Y si hubiera alguien que todavía no ha conocido a Jesús en su corazón y le ha entregado su vida, también este mensaje es para usted. Porque Dios quiere hacerte parte de un cuerpo, de una iglesia, donde tú puedas servirle, donde tú puedas ser fiel. Un lugar donde tú vas a ser amado. Un lugar que no es perfecto, que tal vez muchas veces ni siquiera te ha dado muestra o señal de amor. Pero lo más claro es que Dios te trajo. Porque en el Señor no hay casualidades. Y mi confianza no está puesta en el hombre, sino está puesta en Dios. Así que a ti te hablo, iglesia, el día de hoy. Juan 13:35. Y este es el sesgo, esta es la marca que Dios quiere que usted y todos nosotros lo aportemos orgullosamente. Póngase de pie. Su palabra dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Los unos con los otros. Sí, tal vez tú estás seguro aquí, perfecto. Pero hay de aquellos que están afuera, porque Jesús dio su vida por ellos. Y Él está esperando que usted y yo vayamos y le hablemos de Jesús. No solamente con una invitación, no solamente con traerle una vez, sino que usted tome el tiempo de enseñarle. Hermanos, para que alguien aprenda algo, no es cuestión de una hora. Algunos, ¿cuántos años tenemos en la iglesia ya? Y todavía no aprendemos. Y seguimos, y la palabra es: estamos en el proceso, porque estamos aprendiendo. Y el Señor dice: la buena obra que yo empecé en ti, yo la voy a terminar. Y Dios quiere que nuestra iglesia, la Misión Cristiana de nuestra casa, que entre a este nuevo tiempo, en un nuevo lugar, en un nuevo territorio, sea para expandir este mensaje de amor en esta comunidad y en todo lugar donde usted y yo nos encontremos. Así que cierre sus ojos un momento, levante sus manos al cielo. Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios, toma control de este tiempo. Declaramos que tu presencia está moviéndose en este lugar. Tú has venido para ayudarnos, Señor Dios, para capacitarnos, para redarguirnos e instruirnos. Tú sabes lo que estamos atravesando, Espíritu Santo. Lo único que podemos decirte es que te necesitamos. Necesitamos más de tu presencia. Necesitamos ser más sensible a tu voz, más sensible a la manifestación de la gloria de Dios sobre nuestros hombros. Ayúdanos, Señor Dios. Padre, y oro para que tú pongas, Señor, en el camino de mis hermanos y mis hermanas un alma en esta semana, para que ellos puedan conducirlos a tus pies, Señor Dios, y que ellos sean discipuladores, Señor Dios, obedientes en todo tiempo, en todas circunstancias, en todo momento, Señor, porque eso es lo que tú agradas. Tú vienes a buscar una iglesia que esté haciendo lo que tú le has encargado, que esté entrando en los campos y que esté recogiendo la mies que ya está madura. Oro, Señor, para que esta palabra se haga rema en sus corazones, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice: amén.